Entre el 25 y el 27 de marzo de este año, en El Salvador se produjo la jornada más violenta del siglo en ese país, cuando 87 personas fueron asesinadas por las maras sin que se conociera entonces las causas de la matanza. A raíz del estallido de la violencia, el presidente Nayib Bukele estableció un régimen de estado de excepción y le declaró la guerra a las pandillas en las cárceles y en las calles, encarcelando a más de 30,000 personas en un operativo que ha sido celebrado por unos y cuestionado por otros, por las violaciones que acarrea a los derechos humanos. Sin embargo, el presidente Bukele nunca presentó los resultados de alguna investigación sobre quiénes fueron los responsables de la matanza de marzo y el estallido de la violencia, hasta que ayer se publicó una investigación periodística del periódico El Faro titulada Audios de Carlos Marroquín revelan que masacre de marzo ocurrió por ruptura entre el gobierno y la Mara Salvatrucha, en la que se demuestra con 7 grabaciones de audio entre un alto funcionario del gobierno de Bukele y los líderes de la Mara Salvatrucha, que Bukele había logrado pacificar el país con un pacto con las maras, y la violencia estalló cuando los pandilleros alegaron que el presidente estaba incumpliendo y había traicionado los acuerdos. Y ahora nos comunicamos hasta Ciudad México con el periodista del Faro, Carlos Martínez, autor de esta investigación, para conocer cuáles son sus implicaciones para El Salvador, para el gobierno de Nayib Bukele y para el periodismo salvadoreño, que ha sido fuertemente hostigado y asediado por el gobierno. Carlos, en esta investigación periodística hay una admisión de la Mara Salvatrucha de que ellos asesinaron a 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, personas que según la policía no tenían vínculos con las pandillas, o sea, no es una guerra entre pandillas. Primero, ¿quién se hace responsable de esta matanza y por qué cometieron este crimen injustificable? Tal como lo decís, Carlos Fernando, la pandilla Mara Salvatrucha 13, que es la pandilla más numerosa, más grande en El Salvador, admitió al periódico haber sido responsable de los asesinatos de ese sangriento fin de semana en El Salvador. Ellos aseguran que, y los audios del funcionario público que hace las veces de mediador entre el gobierno del presidente Bukele y las pandillas lo reafirman, es que lo que ocurrió fue lo siguiente. Luego de 2 años de tener un pacto en vigencia con el gobierno del presidente Bukele, el pacto se rompió. Y se rompió luego de que las autoridades capturaran a un grupo de pandilleros que, insisto, según los audios grabados por la pandilla en secreto de las conversaciones con Carlos Marroquín, se debió a que un grupo de pandilleros se conducían hacia un lugar en un vehículo oficial, es decir, en un vehículo del Estado, conducido por un chofer del Estado y confiados en gozar de una especie de salvoconducto. Sin embargo, fueron capturados. La pandilla consideró que eso era una traición a los acuerdos, consideraba además que era inadmisible, y como método de presión al gobierno del presidente Bukele emprendieron una jornada de asesinatos y intentaron ponerle un deadline al gobierno de Bukele de 72 horas para que él liberara a las personas capturadas. Bueno, vos sos el autor de esta investigación y hablaste con distintas fuentes, pandilleros. No sé si el gobierno aceptó o no hablar con el Faro, pero el lector se pregunta cómo se puede corroborar la veracidad de esta confesión por un lado y por otro lado la veracidad de las pruebas de la ruptura de este pacto, que serían estas 7 grabaciones con Carlos Marroquín, que es el director de lo que se llama reconstrucción del tejido social en el gobierno de El Salvador. Mira, cuando nos llegan esos audios,
en realidad no consideramos en un principio que eso era un material periodístico informativo, sino sonido, digamos. Desde que obtuvimos las grabaciones, que no las obtuvimos todas a la vez, sino que fueron siendo conseguidas y nos fueron llegando de una manera separada en el tiempo. Desde que nos llegaron esos audios, emprendimos una labor de verificación que pasó por peritajes técnicos, pero y además por la verificación, digamos, de la verosimilitud de lo que se escuchaba ahí a través de fuentes que tuvieron acceso al proceso de negociación, a miembros de distintas pandillas en consultas separadas y además con un minucioso recuento de los hechos, digamos, del contexto que daban o que sometimos esto y que daban o no verosimilitud a los autos. Y finalmente concluimos, uno, que las fuentes a través de las cuales obtuvimos esta información eran quienes decían ser. Dos, que lo dicho en esos audios calzaba con otros datos que el periódico tenía y con otra información que este periódico tenía en su momento, que coincidían además en tiempo con lo que ocurrió en el país y que además fueron verificadas por fuentes independientes que no tenían manera de ponerse de acuerdo para hablar sobre la verosimilitud de estos autos. Pero uno de estos... Por otro lado, el Faro no es que esté descubriendo ahora que hay un pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Desde 2020 hicimos las primeras revelaciones en las que señalamos que el gobierno del presidente Bukele tenía en aquel momento al menos un año negociando con la Mara Salvatrucha, y en 2021 publicamos que habíamos descubierto que el pacto incluía a las tres principales estructuras criminales en el país. De forma que Carlos Marroquín aparece en los audios haciendo exactamente lo que nosotros habíamos descubierto que hace: mediar entre el gobierno y las pandillas. Ahora, en uno de estos audios, Marroquín culpa al ministro de Seguridad por la ruptura del pacto con las pandillas, que ha dicho que tenía, o dicen ahí, que tenía por lo menos más de 2 años de estar en proceso. ¿En qué consistía el pacto, el acuerdo, y cómo fue que se rompió? El pacto, es decir, no es una fórmula que se haya inventado el presidente Bukele. Desde 2012, distintos gobiernos han buscado acercamiento con las estructuras pandilleras y han descubierto dos cosas. Una, que buscar a las pandillas tiene réditos inmediatos en lo que se refiere a reducción de homicidios y en lo que se refiere luego a respaldo electoral. Pero también descubrieron que una alianza pública o un proceso público de diálogo y de negociación con las pandillas era un proceso tóxico de cara a la población salvadoreña, que ha sido tan afectada por las pandillas, y que es además una cultura tóxica si querés ganar elecciones. Y han aprendido a hacerlo en secreto. En secreto lo intentó hacer el FMLN en 2012, en secreto lo intentó hacer Mauricio Funes, que presidía ese gobierno, en secreto el FMLN, en secreto el Partido Arena, y luego en secreto el gobierno del presidente Sánchez Serén, y ahora mismo en secreto el gobierno del presidente Nayib Bukele. El pacto incluía, que es lo que sabemos hasta ahora, el pacto incluía una reducción sostenida de asesinatos a cambio de beneficios para sus miembros en la prisión, y ahora hemos descubierto también que el pacto incluyó la liberación de líderes de la pandilla, la liberación de miembros de altísimo rango de la Mara Salvatrucha que tenían procesos judiciales activos en El Salvador, que estaba requerido por el gobierno de los Estados Unidos por considerarlo un líder terrorista internacional, y que aún así fue liberado
directamente por funcionarios públicos, en este caso por el mediador Carlos Marroquín, y llevado hacia Guatemala. Hasta el momento, estos son los componentes del acuerdo que conocemos. Ahora, ahí está ese auto en el que Marroquín dice, en efecto, que él logró la excarcelación de este líder pandillero que él llama el Viejo. El Faro lo identifica como Crook, que tenía un proceso judicial en El Salvador y una solicitud de extradición en Estados Unidos, y que lo hizo para demostrar su lealtad en este proceso de negociación. ¿Qué implicación tiene para el gobierno de Bukele, que hasta hoy ha negado todas estas negociaciones y este pacto, esta confesión de un funcionario de su propio gobierno que excarceló a un jefe de las pandillas? Yo creo que esto termina dibujando un escenario complicado para el gobierno de Bukele, y probablemente por eso es que el gobierno ha mantenido un absoluto silencio frente a la población. Y es que, Carlos Fernando, desde el asesinato de esas 87 personas, el gobierno consiguió capitalizar esas muertes y convertirlas en un arma política. Al día de hoy, cualquiera que no aplauda a ciegas las medidas tomadas por el gobierno ha sido calificado por el propio Bukele como aliado de las pandillas. Y en ese saco ha metido a periodistas, a antropólogos, a académicos, a activistas, a miembros de organizaciones pro derechos humanos, y ha llegado a afirmar incluso que las pandillas, eso lo aseguró en un tuit, eran el brazo armado de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional. De manera que ahora, insisto, la narrativa que se ha instalado en El Salvador es: o estás conmigo y aplaudes todo lo que hago, o eres aliado o miembro de pandillas. El problema está en que los audios lo que revelan es que quien realmente tenía un acuerdo con las pandillas era el gobierno del presidente Bukele, que sus funcionarios estaban permanentemente negociando con estas estructuras al punto de que llegaron a liberar a una persona con el perfil que has descrito. Y además revelan que el mediador mantenía informado de manera permanente al presidente Bukele. Entonces, esto deja en evidencia a un gobierno cínico que instala una narrativa a través de su poderoso aparato de propaganda, cuando en realidad tenía años en curso un acuerdo oscuro con estas organizaciones criminales. Una cosa que llama la atención en estos audios, en la conversación entre este funcionario público y los pandilleros, es que el funcionario se refiere al presidente Bukele como Batman. ¿Este es un apodo que le pone el funcionario o se lo ponen los pandilleros? No sé de quién provino la idea, digamos, pero a lo largo de los audios te das cuenta de que esta gente se había instalado un tipo de código, digamos, para llamarse, de manera que el presidente Bukele era Batman, el mediador, que se llama Carlos Marroquín, le llamaban Lente, al ministro de Seguridad y Justicia, que se llama Gustavo Villatoro, le llamaban Torero, y el director general de centros penales, que se llama Osiris Luna, le llamaban Lobo. Y estos motes o estos apodos, digamos, son una constante en los 7 audios que el periódico obtuvo. En la búsqueda aseguran los pandilleros de proteger la identidad de las personas, particularmente de los funcionarios públicos con los que estaban conversando o de los que estaban conversando. ¿Cuál ha sido hasta ahora, en estas primeras 24 horas después de la publicación de esta evidencia del pacto del gobierno de Bukele con las pandillas, la reacción oficial? ¿Ha dicho algo el presidente o sus ministros sobre estos hechos y estos audios? No, al día de hoy no se ha pronunciado de manera formal Casa Presidencial ni el gobierno a través de ninguno de sus representantes. Han aparecido algunos de los voceros del oficialismo de más bajo nivel a pronunciar, a balbucear alguna sandez en redes sociales del pelaje de
Hay quien ha sugerido que nosotros publicamos porque ahora mismo en El Salvador el presidente está reunido con un grupo de inversionistas vinculados al tema de Bitcoin y que nuestra intención es estropearle la fiesta al presidente. Otra gente simple y llanamente ha sugerido que somos el órgano de comunicación de las pandillas, pero nadie se ha referido al contenido de nuestra publicación y desde luego nadie ha salido a intentar desmentir lo que hemos afirmado. Ahora, ¿qué consecuencias tiene publicar hoy en El Salvador esta historia? Bueno, vos estás en México, tus colegas están, la mayoría, en El Salvador. He visto la prensa salvadoreña y no he visto menciones en otros medios de comunicación sobre esta historia que ha tenido una enorme resonancia a nivel internacional. Supongo que se vive un clima de autocensura. Vos como periodista, tus colegas, El Faro, consideran que esto podría generar una represalia de parte del gobierno contra ustedes. Estás diciendo que el gobierno suele llamar al Faro el órgano del crimen organizado y de las pandillas. Mira, ahora mismo, y esto es muy importante que la audiencia de este programa lo entienda, es, en El Salvador no un partido político, no una élite, no un grupo con ideología afín gobierna el país. El país está gobernado por un ser humano, por una persona. Una persona que posee el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el fiscal general, los jueces y desde luego la policía y el ejército. Y no bastando con eso, está en vigencia un régimen de excepción que suprime algunas garantías constitucionales y le otorga facultades a la policía y al ejército de capturar básicamente a quien ellos así consideren convenientes. Al día de hoy, el gobierno presume de tener más de 30.000 capturas de personas y abundan los ejemplos y los casos de arbitrariedad. Y además, han pasado una serie de leyes encaminadas a evitar que los periodistas hagamos lo que acabamos de hacer nosotros, que es revelar los acuerdos ilegales entre el gobierno y las estructuras criminales. Sin embargo, la Constitución todavía sigue diciendo que gozamos de libre ejercicio de la prensa y de libre ejercicio de la información, y nosotros creemos que la Constitución está por encima de las leyes. La cantidad de consecuencias, Fernando, que podemos pagar son casi infinitas, pues, es decir, esta gente tiene el poder absoluto y eso puede ir desde campañas de difamación, desde el aparato de hasta causas penales contra mí o contra mis editores y la búsqueda del cierre, digamos, legal, entre comillas, de las operaciones del Faro en El Salvador. Pero que ¿Cómo reacciona la audiencia del periódico? He visto muchísimas visitas a esta historia en El Faro. ¿Cómo se sostiene la credibilidad del periódico frente a la narrativa oficial? Mira, yo creo que hay un hecho, Carlos, que me parece muy importante destacar aquí. Todo lo que he dicho, todas las posibilidades de venganza, digamos, del régimen frente al periódico que he mencionado, las tuvimos en consideración antes de publicar. Y aún así, publicamos, porque creemos que la única forma de ejercer la libertad y la única manera de ejercer el periodismo es publicando. De manera que, independientemente de las leyes, independientemente de la forma en la que intenten censurar al periódico, el Faro va a seguir ejerciendo su periodismo, intentará hacer el periodismo de la mejor manera que nos sea posible e intentaremos seguir cumpliendo la misión que se nos encomienda a los periodistas cuando servimos a una sociedad, pues, que es no permitir que mientan a la población e intentar ser un contrapeso y poner límites al poder de los gobiernos
y de los poderosos. Eso no va a desaparecer. El Faro no va a dejar de hacer eso y nosotros, pese a que venga, seguiremos haciendo periodismo. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.